Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Bien, hoy comenzamos una interesante miniserie acerca de un tema muy amplio, contenido en una sola palabra que en nuestra sociedad actual ya está en desuso, incluyendo en ciertas comunidades de creyentes. El tema en cuestión es el pecado. Damos inicio con la doctrina del pecado. Estaremos viendo también las implicaciones del pecado, la anatomía del pecado, los peligros del pecado y bueno, todo lo que tenga que ver con el pecado. Así que oídos atentos. Iniciamos con la doctrina del pecado, entendiendo doctrina como el conjunto de valores, de principios que adoptamos. Pues lo que creemos los cristianos influye directamente en la forma en que vivimos. Las verdades bíblicas sobre Dios, la humanidad y el mundo no se trata solo de saber más, sino que también se trata de amar a Dios y dar sentido a esta vida y a la vida venidera. Pero, ¿qué sucede cuando hay una disparidad entre lo que los creyentes confesamos y cómo vivimos? Tomemos en cuenta que el pecado indica la relación rota entre la criatura y el Creador, el hombre y Dios. La doctrina del pecado está íntimamente asociada a la doctrina de la salvación. Pecado es la enfermedad, la salvación es el remedio. Pecado es el problema, la salvación es la solución. Pecado es la cuestión, la salvación es la respuesta. Es el hombre que pecó, es Dios quien salva. El pecado es una realidad trágica, muy trágica. La Biblia es un libro ampliamente escrito acerca de los pecadores. Relata la historia del primer pecado del hombre, la terrible consecuencia del pecado en la historia humana y el triunfo final sobre el pecado. Recordemos un poco, no mucho después de la creación, Adán y Eva salieron de los límites de Dios y el pecado entró en el mundo. Cuando David pecó contra Betsabé con un acto de egoísmo y de adulterio, en su confesión dice algo realmente importante. Él dice, Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Lo que es realmente importante entender de esta doctrina son tres cosas. En primer lugar, el pecado no es solo una cuestión de comportamiento. El pecado es una cuestión de nuestra naturaleza. No es solo que hagamos cosas malas, es que tenemos el mal dentro de nosotros. Pecamos porque somos pecadores. Y por lo tanto, nunca resolveremos este problema mediante la forma del comportamiento, porque podríamos intentar cambiar parte de nuestro comportamiento o de nuestra conducta, pero no podemos cambiar la condición de nuestro corazón. Así que de inmediato sabemos que necesitamos rescate, necesitamos un salvador. De lo que más necesitamos ser rescatados en la vida es de nosotros mismos, porque somos nuestro mayor problema. Así que eso es lo primero. El pecado no es solo un comportamiento, es una naturaleza que nos hace hacer lo que está mal. Pero lo segundo es que las órdenes que estamos desobedeciendo no son solo un conjunto abstracto de leyes. Nuestra intención es rebelarnos contra la autoridad de una persona. El pecado es relacional. Es por eso que David dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado. Ahora, vemos esto en los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos comienzan con la adoración a Dios. Si Dios no está en el lugar apropiado de nuestra vida, entonces nada más estará en el lugar apropiado. Por lo tanto, cada pecado es relacional. No es solo romper una ley abstracta, es romper la relación con Dios, esa relación de sumisión, de adoración y amor. Es amar a algo, a alguien más de lo que amamos a Dios. Entonces nos alejamos de aquello a lo que Dios nos ha llamado. La tercera cosa es que hay palabras para el pecado que son muy útiles. La primera palabra de la que hablaría es iniquidad. La iniquidad es una impureza moral. Tenemos impureza moral dentro de nosotros, por eso decimos que es solo el mal dentro de nosotros lo que nos engancha al mal fuera de nosotros. La segunda palabra es transgresión. La transgresión es una intrusión o infracción intencional. Un paso intencionado por encima de los límites.
Por ejemplo, una transgresión es estacionar en la zona de no estacionamiento a pesar de que hayamos visto la señal. Es sobrepasar los límites de Dios. La tercera palabra es la palabra pecado. Y el pecado no es como estar disparando flechas y fallar al blanco. Esa es una mala definición de pecado. El pecado es hacer lo mejor que puedo para tensar el arco y disparar la flecha y siempre se queda corta del blanco. Así somos tú y yo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No podemos alcanzar el estándar de Dios porque el pecado nos ha hecho incapaces. Por lo tanto, la iniquidad es impureza moral, la transgresión es rebelión y el pecado es incapacidad. Ahora ya sabemos lo que es el pecado. El pecado es una impureza moral, el pecado son los instintos de rebelión dentro de nosotros y el pecado es la incapacidad de alcanzar el estándar de Dios. Todos ellos dicen que necesitamos un Salvador, porque lo que está roto dentro de nosotros no podemos arreglarlo porque somos incapaces. Amados, la culpa del pecado puede ser removida solamente por el pago de la pena del pecado, que es la muerte. Y por gracia, ya Cristo pagó nuestra deuda con su muerte y por tanto nuestra vida debe ser vivida en Él, por Él y para Él, para su gloria, mientras permanecemos orando, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.